Bueno, yo soy Sergio Sastre de ENT y voy a hacer de anfitrión de esta charla. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Carpintero, que es doctor en Economía, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid y posgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Duke en Estados Unidos y en Montreal, en Canadá. Su investigación, es economista ecológico, como sabréis, y aborda el metabolismo, la sostenibilidad de la economía española, el cambio climático, comercio, medio ambiente, energía, dinámica de sistemas. Por tanto, es un perfil bastante variado dentro de la transdisciplina que es la economía ecológica. Y además ha escrito más de medio centenar de trabajos, entre los que vamos a destacar El metabolismo de la economía española, Recursos naturales y huella ecológica, 1955-2000. Es un trabajo derivado de su tesis doctoral, 2005. La bioeconomía de George Scurroyens en 2006 o Entre la economía y la naturaleza del 99. También publica regularmente en revistas científicas internacionales y le podemos considerar un pilar clave de la segunda generación de economistas ecológicos españoles, consolidando el legado intelectual de José Manuel Naredo, de Joan Martínez Alier. Como curiosidad, pues nada, aporto que de las múltiples tesis que ha dirigido Óscar, una fue la mía. Y nada, con esto te doy paso, Óscar. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Sergio, por la presentación y a Ignasi y y a ENT en general por la invitación a participar en estos seminarios. Voy a compartir pantalla, si os parece, entonces, y daré comienzo a la... Ahora, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Vale, voy a... Bueno, pues lo que os quería contar hoy un poco tiene que ver con esto que aparece en el título, ¿no? Con la relación un poco entre macroeconomía ecológica y transiciones energéticas. Y en este sentido, el guión que voy a seguir un poco va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a plantear algunas cosas sobre un par de cuestiones sobre el contexto en el que se cabe discutir ahora mismo de macroeconomía y de transición energética, ¿no? En segundo lugar, daré algunos breves apuntes de lo que es la reflexión última sobre el asunto de la macroeconomía ecológica y la necesidad de una macroeconomía ecológica, y luego os expondré como dos aplicaciones que vienen derivadas de un trabajo que hemos realizado en el grupo de investigación de energía, economía y dinámica de sistemas de aquí de la Universidad de Valladolid, que hemos elaborado un modelo de evaluación integrada y que tiene un módulo económico que está basado en macroeconomía ecológica. Entonces, os presentaré brevemente cuáles han sido los resultados de este modelo en el caso de la transición a escala mundial, en escenarios de transición energética a escala mundial, y en el caso de la transición energética a escala de la Unión Europea. Y terminaré con unas breves conclusiones y apuntando algunas de las limitaciones y del trabajo en curso en el que estamos ahora mismo inmersos. Desde el punto de vista del contexto, yo creo que es interesante, ahora que se cumplen 50 años de la publicación de los límites al crecimiento y de la primera cumbre de la Tierra de Estocolmo y algunos otros hitos, partir de la base de que si hacemos una mirada retrospectiva parece que claramente que ecológicamente estamos peor que hace 50 años, ¿no? Lo que pasa es que estos 50 años no han pasado en balde y ahora mismo sabemos bastante mejor científicamente por qué estamos peor que hace 50 años. Es decir, el grado de conocimiento que tenemos del deterioro que se ha producido en estas 5 décadas es muy importante. Entonces, sin embargo, si juntamos un poco las dos cosas, parece que podríamos llegar a la conclusión de que cuanto más sabemos, menos hacemos, ¿no? Y esto, como luego comentaré, pues se ha convertido en una especie como de conclusión en general de la historia ambiental de las últimas décadas, ¿no? Y a partir de aquí podríamos hacernos una pregunta que, bueno, y trataremos un poco de responder, ¿no? ¿Por qué la teoría económica ortodoxa o convencional y las economías industrializadas en la práctica pues no han podido dar respuesta satisfactoria a este desafío ambiental ya desde hace más de 50 años, si nos ponemos como referencia ese hito del año 72 de los límites al crecimiento o de la cumbre de Estocolmo, ¿no? ¿En qué contexto
nace esta reflexión, si queréis, más moderna de la macroeconomía ecológica y de la transición energética? Pues nace en un contexto donde la crisis actual, la crisis energética, tiene una doble cara, ¿no? Tenemos una manifestación de los límites tanto por el lado de los recursos, que tal vez uno de los más destacados de esos límites sea la aparición del pico del petróleo, que todos conocéis, y también desde el punto de vista de los residuos. Los límites aparecen porque el cambio climático pone de relieve que hemos traspasado el límite que tiene la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero sin incrementar la temperatura media del planeta. Entonces, es en este contexto de crisis energética y de doble limitación en la que nos vamos a mover. Simplemente como recordatorio, pues ya sabéis, ¿no?, que ya hay a nivel global, pues ya hemos pasado o estamos pasando el techo del petróleo convencional, es decir, ya estamos en la máxima tasa de extracción y ya descendiendo del crudo convencional, y muchos países, como veis aquí, pues ya han pasado por ese pico, entre ellos pues algunos de los principales extractores de petróleo a nivel mundial. Bueno, simplemente como recordatorio, la propia Agencia Internacional de la Energía ya lo recordó hace años, aunque luego, bueno, pues planteó alguna serie de hipótesis sobre cómo hacer frente a la caída del petróleo convencional, que es la parte azul que veis aquí, que en muchos casos pues tiene contenido de ciencia ficción, ¿no? Pero como creo que esto es un asunto que conocéis de sobra, simplemente me pareció importante avanzarlo por esa limitación por el lado de los recursos y porque la transición energética tiene mucho también que ver con esto, ¿no? Además, si tenemos presente que existe una estrecha relación, ¿no?, entre el consumo energético y el aumento del Producto Interior Bruto, el crecimiento económico, y que en esa relación pues no solo se da en un sentido, no solo hay un feedback positivo entre aumento del Producto Interior Bruto y mayor demanda energética, sino que cuando aparecen, por ejemplo, o cuando ya han aparecido fenómenos como el peak oil y algunos otros, esa relación pues puede verse afectada por feedbacks negativos, es decir, cuando existe un contexto de límites en la disponibilidad energética y dado que superar esos límites exige un tiempo que en muchos casos no tenemos, pues ese contexto, ese feedback negativo en ese contexto de límites puede ser muy determinante a la hora de enfrentarse a la situación y a la hora de plantear las sendas razonables de esa transición energética, ¿no? Pero incluso aunque no hubiera peak oil o pico de los recursos, que ya sabéis que hay, bueno, ya hay, no solo es del peak oil, sino que ya se puede hablar de pico de muchos otros recursos materiales y minerales, aunque no existiera un peak oil, parece que el cambio climático, que es el otro límite, nos pone de relieve que tampoco podríamos seguir de la misma manera, es decir, si ya hemos quemado la primera mitad y hemos generado un problema de cambio climático, pues parece obvio que no podemos seguir quemando la otra mitad porque tenemos esa otra restricción, incluso aunque no existiera un problema de recursos o de combustibles fósiles, ¿no? La relación entre el propio cambio climático y el crecimiento económico es muy estrecha, como veis aquí, por ejemplo, en las tasas de crecimiento del PIB y de las emisiones. Y el último informe del Panel Internacional del Cambio Climático pues ponía a relieve como ya en el último año de contabilización, 2019, pues ya se emitían a la atmósfera casi 60 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, con la peculiaridad de que a medida que los compromisos internacionales se iban firmando, pues el incremento de las emisiones era mayor que previamente, lo cual pues pone de relieve también esa función bastante ceremonial que han tenido ya las 26 COPs hasta la actualidad y la propia Convención Marco y como veremos ahora también el propio Acuerdo de París, ¿no? Claro, lo que es bastante clave para luego lo que voy a comentar también, a raíz del Acuerdo de París, es que bueno, el consenso parece ser que es, o el acuerdo es que en el entorno de 2050, pues el incremento de la temperatura está bastante por debajo de los 2 grados, mejor en 1,5 y que en cualquier caso no lo supere. Y las estimaciones que existen sobre la evolución de las emisiones de aquí al escenario en torno de 2050-2060 sería que
las emisiones netas cayeran a cero, lo cual quiere decir que las brutas pues cayeran entre el 80 y el 85%, ¿no? Ahora mismo estamos en 1,2 grados y parece bastante claro que no va a ser posible, simplemente por la inercia no va a ser posible alcanzar, o va a ser bastante difícil alcanzar ese compromiso de no llegar a los 1,5 grados. De hecho, como apunte que creo de interés, de esta función ceremonial de hacer frente a este fenómeno del cambio climático y a tomarnos en serio el asunto de la transición energética, es que cuando se pusieron de manifiesto cuál era la traducción de esos compromisos de los diferentes países para reducir las emisiones que firmaron en París, como eran compromisos no vinculantes, pues cada uno hizo una carta a los Reyes Magos, algunos plantearon reducciones de las emisiones en términos absolutos, pero muchos otros en términos relativos, en relación al PIB, pues parece que a nadie se le ocurrió comprobar si esos compromisos eran compatibles con el objetivo de no superar los 1,5 grados y bueno, pues hace un tiempo en el grupo nos tomamos la molestia de analizar todas las iniciativas, todas las contribuciones nacionalmente determinadas de los países y, claro, llegamos a la conclusión de que en el caso de que se cumplieran, cosa que no suele ocurrir, en el caso de que se cumplieran, pues lejos de reducirse las emisiones aumentarían entre un 19 y un 37% en 2050, porque en muchos casos se planteaban pues, reducciones en términos relativos con incrementos en el PIB o previsiones de incrementos en el PIB muy, muy importantes. De hecho, eso supondría un incremento de la temperatura entre 3 y 4 grados. Las propias Naciones Unidas, en la última revisión que han hecho de estas iniciativas presentadas por los países, ya asume que para 2030 el incremento de las emisiones va a ser un 16%. Pues de alguna manera confirmando el análisis que hacíamos nosotros en el año 2018, ¿no? Claro, si nos tomáramos en serio esto de París, y esto tiene que ver con lo que luego voy a comentar, si nos tomáramos en serio esto, pues esto supondría que, dado que lo que se extrae de la corteza terrestre se quema y lo que se quema emite gases de efecto invernadero y lo que se emite se concentra y esa concentración eleva la temperatura media, la única manera de que ese proceso no se genere es que el grueso de las reservas de combustibles fósiles se dejen bajo tierra y eso, teniendo en cuenta el presupuesto de carbono que se tiene y teniendo en cuenta que ese escenario de los 1,5 grados, pues un par de investigadores británicos actualizaron hace poco una estimación que ya hicieron en el 2015 y llegaban a la conclusión de que cumplir el Acuerdo de París exigiría dejar bajo tierra el 89% de las reservas de carbón, casi el 60% de las de gas natural y el 58% de las de petróleo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que la mayoría de esas reservas son propiedad de compañías privadas o de estados, de compañías públicas y claro, son activos de los que no van a querer prescindir, salvo que exista una negociación seria de compensación, cosa que no se está dando. Entonces, una negociación seria en París hubiera sido precisamente cómo hacemos para que esto se produzca, cómo hacemos para mantener bajo tierra el grueso de estas reservas y cómo hacemos para compensar en muchos casos a empresas que, como podéis imaginar, pues no les tengo especial simpatía porque tienen un historial de delincuencia ambiental bastante importante, pero atendiendo a ese bien superior mayor que se lograría no quemando esos combustibles fósiles, sino agravando el problema del cambio climático, creo que merecería la pena. Esa sería la única forma de superar esa función ceremonial que tienen las COP, a mi juicio, las negociaciones internacionales sobre medio ambiente, ¿no? De hecho, el presupuesto que apenas nos queda para cumplir ese objetivo de 1,5 son 300.000 millones de toneladas, que serían 300 gigatoneladas. Si pensáis en las 59 gigatoneladas que se emitieron en 2019 y que se están emitiendo en la actualidad, pues estamos hablando de 5 o 6 años de margen, ¿no? Para esto, ¿no? O sea, que no estamos hablando ni siquiera de décadas, ¿no?
Bueno, la respuesta ante esto parece ser más de lo mismo, porque cuando vemos la preocupación de los organismos económicos internacionales sobre los escenarios a 2050, pues parece básicamente que es como una traslación de lo del siglo XX. Aquí tenéis un poco la evolución del PIB de las grandes economías hasta 2008, pero aquí tenéis, por ejemplo, el histórico que ha manejado la OCDE y una parte de la Unión Europea hasta 2050. Estamos hablando de duplicaciones de la renta per cápita de las principales economías, de casi 40.000 a más de 70.000 dólares en el caso de Estados Unidos, en la Unión Europea de 30.000 dólares per cápita a más de 50.000. Es decir, la única cosa que se plantean, a pesar de todo el conocimiento sobre la menor disponibilidad de recursos, pico del petróleo y cambio climático, a pesar de todo eso y sabiendo que eso está muy relacionado con el crecimiento económico, pues se siguen haciendo proyecciones como si no se tuviera esa información o esa información científica disponible. Y sí que se tiene, ¿no? El único cambio es el reparto que se plantean entre países ricos y países emergentes. Pues claro, dicen ya que en 2050 pues el grueso de la economía mundial será China e India y los países de la OCDE pues estarán en torno al 40%. Pero eso es simplemente un cambio si queréis, en la composición, pero no en el volumen, ¿no? La última proyección de la OCDE, ya incluso en un documento en el que se plantea precisamente la evolución de los recursos materiales y el asunto de los impactos ambientales, pues fijaros que plantean escenarios muy similares con tasas de crecimiento anual del 2 y el 2,5%, entre el 3 y el 2,5%, que eso es duplicar el tamaño de la economía mundial en 30-35 años. Entonces, bueno, pues esto la verdad es que es realmente sorprendente y podríamos hablar incluso de una especie de prevaricación técnica. Ya sabéis que prevaricar es dictar una resolución injusta a sabiendas. Pues hacer informes y proyecciones y pronósticos de la evolución de la producción sin tener en cuenta la mejor información disponible, pues caería un poco dentro de esa categoría de poco prevaricación técnica, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, en este contexto, parece claro que necesitaríamos avanzar hacia una macroeconomía ecológica en el sentido de que tuviera en cuenta fundamentalmente las restricciones que se plantean en términos de recursos y de residuos y el contexto de límites, ¿no?, en el que nos movemos. La macroeconomía, y eso son proyecciones macroeconómicas que hemos visto, no lo considera así, ¿no? Entonces, la existencia de esos límites y también de realimentaciones, como veíamos al principio, tanto positivas como negativas, son cuestiones bastante importantes para la macroeconomía, ecológica o no, y para la transición energética en el contexto del cambio climático. ¿Por qué? Pues porque tenemos que preguntarnos si esa transición se va a lograr a través de políticas, por ejemplo, de green growth, o se requerirá una aproximación un poco diferente, post-growth, degrowth, con reducción de la actividad económica. O, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los riesgos físicos derivados del cambio climático? El impacto que tiene el cambio climático sobre el deterioro de las infraestructuras, la mayor frecuencia de fenómenos climatológicos extremos, etcétera, y también lo que podríamos llamar los riesgos de transición. Es decir, si quisiéramos cumplir de verdad estos compromisos, pues una parte de los activos de las compañías, por ejemplo, de extractoras de combustibles fósiles, quedarían inutilizados, lo que se ha llamado el problema de los stranded assets o de los activos varados, ¿no? Y esos son riesgos desde el punto de vista financiero de las empresas que conviene tener en cuenta en esa transición, ¿no? O la necesidad de combinar instrumentos bastante potentes para analizar esas realimentaciones o esa complementariedad, ¿no? Y ahí está pues todo lo que es la dinámica de sistemas y el análisis input-output. En definitiva, necesitamos impulsar esta macroeconomía ecológica para incorporar esas limitaciones, esas restricciones y también para avanzar en incorporar otros elementos que tienen que ver con, por ejemplo, con la desigualdad o con enfoques que ponen de manifiesto la necesidad de esa reducción del flujo de energía y materiales, de esos enfoques, si queréis, en términos amplios, podríamos llamar post-crecimiento. Bueno, esta macroeconomía ecológica, para que pueda ser de interés, tiene que partir de la base del enfoque de economía ecológica que veis aquí a la derecha. Es decir, partimos de la base de que el sistema económico, todos lo conocéis, es un subsistema de un sistema más amplio que es la biosfera y no
y no la biosfera, un subsistema del sistema económico, como plantea la economía convencional. Claro, plantear estos términos supone que ese sistema económico ya de por sí está limitado por el tamaño de la biosfera y que en el aumento del tamaño del sistema económico pues estamos intercambiando energía y materiales con el medio y generamos residuos que van a parar a ese medio y, por tanto, la sostenibilidad depende del tamaño o la escala de ese sistema económico, ¿no? Herman Daly, en un artículo muy interesante de hace ya tres décadas, planteó por primera vez de manera explícita la necesidad de esta, que llamaba Environmental Macroeconomics, pero que podríamos llamar pues, macroeconomía ecológica, ambiental, ¿no? O ecológica. Y, claro, él pensaba o ponía de manifiesto que necesitamos representar de manera agregada ese intercambio de energía y materiales entre el subsistema económico y los ecosistemas, sobre todo en términos de flujos físicos, y él utilizaba también la apropiación humana de producción primaria neta como indicador, ¿no? Porque el objetivo de esa macroeconomía ecológica debería ser cuantificar ese tamaño o esa escala y determinar cuál era. Él hablaba incluso de determinar el tamaño óptimo de esa escala o en términos de consumo de recursos per cápita del conjunto del planeta. Claro, todo esto en un contexto de límites, ¿no? A la expansión de ese subsistema. A partir de esta aportación de Herman Daly, ha habido algunos autores que han planteado cómo integrar estos desarrollos de la macroeconomía ecológica dentro de la macroeconomía keynesiana de raíz más o menos convencional que aparece en los libros de texto. Entonces ahí se han hecho algunas aportaciones, no voy a entrar en ellas, porque bueno, son interesantes, pero creo que tienen otro tipo de limitaciones. En cambio, creo que la macroeconomía ecológica, que ahora os voy a mostrar algunos ejemplos en este contexto de transición energética, ha crecido sobre todo dentro de lo que podríamos llamar los debates sobre cómo modelizar las relaciones entre economía, energía y cambio climático. Y aquí han aparecido dos opciones generales, ¿no? Una primera opción para modelar esto ha sido lo que se conoce como modelos de optimización, que se basan en un enfoque de ofertas, la economía convencional, mercados que se vacían a partir de la variación de los precios, mercados en general en equilibrio, con pleno empleo, etc., ¿no? Bueno, aquí pues cabría en general toda la modelización de economistas como Nordhaus, ¿no? Y aquí pues, se plantean siempre políticas óptimas, sendas óptimas de emisiones, etc. Claro, algunos de los resultados de Nordhaus, simplemente a modo si queréis, de acotación, pues claro, el propio Nordhaus, cuando aceptó el Nobel en el 2018, pues claro, hablaba de que una política óptima era pues 3 grados centígrados en 2100, ¿no? Y 3,5 en 2150. Claro, eso es una barbaridad para en general la mayoría de la comunidad científica que se dedica a analizar el fenómeno del cambio climático, pero bueno, eso es lo que salía con modelos de optimización, ¿no? Y frente a estos modelos de optimización, pues estarían lo que se llaman modelos de simulación, ¿no? Que los modelos de simulación, más que buscar esa senda óptima, lo que plantean son escenarios y a partir de esos escenarios ver cómo, con enfoque sobre todo de demanda, donde no se llegan a óptimos de equilibrio, sino que se parte de que se pueden generar claramente desacoplamientos y desequilibrios, y eso es fruto de cómo se propagan las políticas y cómo se definen los escenarios, pues ver cómo pueden ser esas sendas a partir de estos escenarios y estas políticas de evolución de las emisiones, de consumo energético, el PIB, cambio climático, etc., ¿no? Y esto, en general, aunque no son excluyentes, porque no se podemos encontrar autores que han hecho una y la otra cosa, pero en general son más propios de la economía ecológica. Estos modelos de simulación y el que comentaré ahora será también un modelo de simulación. Bueno, claramente la macroeconomía ecológica ha experimentado un crecimiento importante justo después de 2008, ¿no? Después de la crisis de 2008, y eso tiene que ver con, bueno, pues con el surgimiento de algunas alternativas teóricas en términos de economía heterodoxa que habían estado bastante pues si queréis, en una situación muy minoritaria desde el punto de vista académico, todavía lo están, pero bueno, en aquellos años se empezaron a reivindicar, y el afianzamiento de planteamientos de política económica que fueran diferentes a lo que se había venido haciendo en los años previos a la crisis, para evitar un poco esa debacle económica y social que se
generó, ¿no? Y también el otro contexto era un cierto ya escepticismo a principios del siglo XXI dentro de este pensamiento económico heterodoxo sobre las soluciones en forma de optimismo tecnológico o innovación tecnológica, ¿no? Bueno, pues en este contexto la macroeconomía ecológica apareció con más fuerza debido básicamente a 3 elementos. Primero, la necesidad de encontrar nuevos modelos para representar esa interdependencia entre economía y naturaleza. Un segundo elemento que favoreció este surgimiento de la economía ecológica fue la necesidad de pensar y gestionar economías sin crecimiento. Y ahí pues, la aportación de Peter Victor y de Tim Jackson con la Managing Without Growth y Prosperidad sin crecimiento de Jackson pues, han sido muy, muy importantes. Y en este sentido parecía que existía la necesidad de que algunos enfoques heterodoxos como la economía ecológica y la economía post-keynesiana tendieran puentes en la explicación de las relaciones economía y naturaleza y de la elaboración de esta macroeconomía ecológica sobre supuestos diferentes a la economía convencional. Bueno, el modelo Medeas, que os voy a presentar ahora los resultados en la última parte de la exposición, trata de contribuir precisamente a estos tres aspectos. Bueno, muy brevemente para pasar un poco a los resultados, el modelo Medeas se apoya un poco en la macroeconomía ecológica porque intenta articular estos 4 elementos. Enfoque de economía ecológica, incorporación de algunas de las enseñanzas de la economía post-keynesiana y como herramientas metodológicas utiliza la dinámica de sistemas precisamente para poder definir o describir las trayectorias de sistemas complejos y la economía es un sistema complejo y el análisis input-output para tener en cuenta los efectos tanto directos como indirectos de muchas de las políticas y los escenarios que allí se van a plantear, ¿no? En definitiva, Medeas es un modelo de simulación, no parte de situaciones de equilibrio, sino que se acepta el desequilibrio. Es un modelo impulsado por la demanda, donde lo fundamental no son los ajustes en precios, sino los ajustes en cantidades. Incorpora los límites, ¿vale? Los límites energéticos y la realimentación que eso supone para el propio modelo. Está desagregado sectorialmente, incorpora 35 sectores. Bueno, pues para los economistas pues no partimos de ninguna función agregada de producción y los factores productivos los consideramos complementarios y no sustitutivos, ¿no? El nivel de empleo, pues, por ejemplo, no se determina en el mercado de trabajo, como sería el enfoque más convencional, sino que viene determinado por la evolución de la demanda agregada en el mercado de bienes y servicios. Por tanto, va a haber y existe desempleo involuntario. Y en este caso, además, la distribución, la evolución y las variaciones de la distribución primaria de la renta entre trabajo y capital, pues es un elemento clave a la hora de definir los escenarios. Y esto en cuanto a lo que es el módulo económico del modelo, que es un modelo de evaluación integrada que incorpora, como veréis ahora, más dimensiones. Y además tiene la ventaja de que incorpora un módulo biofísico bastante potente. Bueno, lo que os voy a contar es el resultado de algunos trabajos colectivos del grupo que os mencionaba antes. Y la descripción así esquemática del modelo sería esta que veis aquí. Por un lado, el modelo, como hemos dicho, se activa por el lado de la demanda que se establece en términos económicos. La demanda, a su vez, requiere una serie de, exige una serie de requerimientos energéticos que en función de la intensidad energética por sector, pues serán unos u otros. Y esa demanda, esos requerimientos energéticos generan una demanda de energía que se confronta con la disponibilidad energética, ¿no? Y en esa disponibilidad energética, que puede ser mayor o menor y funcionar, por tanto, como una limitación, se tienen en cuenta no solo la demanda de uso final, sino también la demanda, por ejemplo, en el caso de la transición energética, de las infraestructuras energéticas requeridas para la transición y también teniendo en cuenta su tasa de retorno energético, pero a su vez, por ejemplo, en el caso de la transición energética, de los minerales, la demanda de minerales para las tecnologías, esas tecnologías renovables, tanto solar como eólica, los usos de la tierra incorporados, tanto en términos de biomasa como de paneles fotovoltaicos, y todo ello con sus consecuencias en términos de emisiones que realimentan otra vez con la economía, ¿no?
muy sintéticamente. Bueno, el modelo tiene más de 5.000 variables, es decir, es una cosa bastante más compleja que esta representación que yo os hago aquí, ¿no? Centrándonos justo en como habéis visto ahí hay módulos energéticos, módulo de materiales, módulo de tierra, módulo de clima, ¿no? Si nos centramos simplemente en el módulo económico, el funcionamiento es el siguiente. Se parte de escenarios de población y de PIB per cápita con expectativas y con una distribución primaria de la renta que genera una demanda sectorial final que se busca si esa demanda sectorial tiene que ser satisfecha con un nivel de producción que nos lo da la tabla input-output y eso se confronta con la energía que se requiere y las disponibilidades energéticas del modelo tanto de renovables como de no renovables. Y se ve si eso es factible o no es factible y se vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Bueno, simplemente como pequeño apunte, la demanda final incorpora tanto la demanda de los hogares como la demanda de bienes de inversión de las empresas, el gasto público y bueno, la variación de inventarios para cada uno de los 35 sectores. Lo que hacemos en el modelo es partir de una tabla input-output multirregional para todos los países, ¿no? Y eso lo agregamos en una única región, que es la región mundo en este caso, que tiene en cuenta tanto la demanda intermedia que se hacen entre los diferentes sectores como la demanda final de hogares, empresas y sector público, ¿no? Bueno, aquí tenéis un diagrama de influencia sencillito de cómo va funcionando el modelo, ¿no? Que se parte de los escenarios, se genera un PIB, se distribuye en términos de capital y trabajo, ese capital realiza una demanda de bienes de inversión, el trabajo o los hogares una demanda de bienes de consumo, el gasto, esto genera una demanda final que hay que satisfacer con la producción y esa producción requiere una energía que se confronta con las disponibilidades y bueno, muy simplificadamente esto sería el funcionamiento del modelo y su simulación, ¿no? Me interesa ahora plantear cómo en el caso de la economía mundial, ante la necesidad de la transición hacia un modelo energético renovable y sostenible, se plantea una serie de políticas que exigen tiempo, ¿no? en la aplicación de esas políticas y cómo eso va a repercutir en términos de PIB per cápita o emisiones, por ejemplo, ¿no? Y aquí en el modelo planteamos como 3 escenarios. Un escenario business as usual, ¿no? Que es básicamente extender las tendencias actuales sin políticas para cumplir los objetivos climáticos, ¿no? Un escenario green growth que plantea un despliegue de políticas tecnológicas y de crecimiento económico fundamentalmente basadas en un despliegue fuerte de las renovables, bajo crecimiento de la población, electrificación, bioenergía, nucleares y un desarrollo tecnológico que lo que hacemos es plantear una matriz, o sea, coger como matriz objetivo la de un país que ha experimentado una transición energética ya, si queréis, importante, que tiene una matriz en términos tecnológicos avanzada y plantear cómo sería eso en el caso de aplicárselo al conjunto de la economía mundial, ¿no? Y el tercer escenario sería el escenario que hemos llamado post-growth, que está muy poco considerado en la literatura, que supone un ligero decrecimiento, un crecimiento de la población en términos medios y con políticas de protección ambiental importantes. También supone un despliegue de las renovables y una transición a las renovables con eficiencia energética también importante, pero aquí hay elementos que lo distinguen del escenario Green Growth, como es, por ejemplo, un énfasis importante en la reducción de las desigualdades de renta primaria en favor de las rentas salariales y una matriz tecnológica que penaliza a los sectores más intensivos en energía y que favorece a los menos intensivos, básicamente servicios públicos, educación, sanidad, etc., ¿no? Bueno, pues con estos escenarios, bueno, ahí tenéis un poco pues la evolución del PIB per cápita en cada uno de ellos, la evolución de la distribución primaria, bueno, la de la matriz A del input-output tecnológica y las tasas de crecimiento de las energías renovables. Bueno, con todos estos datos, ¿qué resultados hemos obtenido en el escenario de 2050? Pues hemos simulado todos los escenarios con límites y sin límites energéticos, ¿no? Y entonces, cuando aparecen los límites energéticos que vienen derivados de
de las curvas de extracción de los combustibles fósiles, del pico del petróleo y del pico del gas, etcétera, del resto de combustibles fósiles y del despliegue de las propias renovables y los requerimientos energéticos y de materiales que tienen ese despliegue de las renovables, pues claramente lo que se ve es que con límites se exige más energía para aumentar el PIB per cápita y, claro, la economía crece más de lo que sería la tendencia. Digamos que hasta 2030, pues las cosas como que cuadran en el sentido de que no aparecen límites estrictos, pero después de esa época, de ese periodo, satisfacer la demanda no es posible y eso hace caer el PIB per cápita. De hecho, cuando se realimenta con el módulo climático, porque ya sabéis que la economía afecta al clima, pero también el clima afecta a la economía, pues los resultados son incluso peores, ¿no? Bueno, ahí veis como el BAU con límites, pues ya es un descenso muy importante. El green growth, en el momento en que empiezan a aparecer los límites en el despliegue de las propias renovables, ya también se reduce, y el post growth es el que sigue una senda un poco intermedia. Cuando comparamos estos escenarios, en vez del PIB, si lo vemos en términos de emisiones y tenemos en cuenta el compromiso de París, pues el resultado es como muy contundente, ¿no? Fijaros, en el caso del escenario de BAU, sea con límites o sin límites, en el escenario 2030 o 2050, fijaros que las emisiones en 2030 aumentarían un 25% y las emisiones un 8%, y las emisiones en 2050 un 25%. Y cuando se plantea la aparición de los límites, pues, perdón, al contrario lo he dicho, con límites un 8% y un 25%. Y sin límites estaríamos hablando en 2030 de un incremento de las emisiones del 57% y en el 2050 del 210%, es decir, una cosa completamente descabellada, ¿no? Si nos vamos al escenario Green Growth, vemos que cuando no hay límites, pues las emisiones, lejos de reducirse, se incrementan. Y eso tiene bastante que ver con una parte de efecto rebote derivado del aumento de la eficiencia energética, una parte que tiene que ver con lo que se conoce como la trampa de la energía, porque daos cuenta que, por un lado, el despliegue de las renovables al principio son muy subsidiarias de los combustibles fósiles, y entonces para construir paneles, molinos y toda la infraestructura necesitamos combustibles fósiles. Cuanto más rápido lo hagamos, mayor será a su vez las emisiones, y en un contexto de peak oil, fijaros que eso va a suponer también reducir el uso energético para otros consumos, ¿no? Entonces, claramente, cuando no hay límites, el incremento de las emisiones es muy elevado, ¿no? Y cuando hay límites, claro, entre el 2030 y el 2050 ya la aparición de los límites lleva a una reducción, pero una reducción de las emisiones con la misma estrategia que es insuficiente, ¿no? Solo el escenario post-growth, con diferentes tasas de crecimiento, diferente estructura de la matriz tecnológica y una distribución de la renta más justa, pues supone, fijaros, en 2030 una reducción del 13%, aquí no son tan importantes los límites porque ya estamos planteando un escenario de crecimiento, y en el 2050 pues ya estaríamos por debajo de lo que sería menos de los 2 grados, ¿vale? Es decir, que estaríamos en el entorno de cumplir aproximadamente a nivel global el objetivo del Acuerdo de París, ¿no? Como lo veis ahí. Como os decía, el cambio estructural en este escenario post-growth hace que básicamente las emisiones dependan mucho de la estructura económica, de la intensidad energética y de la demanda final, y los sectores en los que habría que hacer un especial énfasis serían el transporte, las refinerías y la agricultura, ¿no? Para conseguir un poco ese escenario. Muy brevemente, porque creo que me quedarían como 7 minutos o por ahí, ¿no, Sergio? O como una cosa así, ¿no? Pues muy brevemente, si os parece, os comento los resultados de la Unión Europea, ¿vale? Y ya, en el caso de la Unión Europea, el compromiso, ya sabéis, que era del Energy Roadmap, es una reducción entre el 80 y el 95% en 2050 respecto del año 90, ¿no?
Bueno, aquí lo que planteamos hemos planteado es ¿qué ocurre cuando al Energy Roadmap le añadimos escenarios de, bueno, ahora veréis, de post-growth posteriormente y de los propios escenarios que plantea la Unión Europea de reducción del consumo energético, el EUCO 27, un 27%, un 33%, un 40% en términos absolutos, ¿no? Aquí la clave sería que la Unión Europea piensa que las ganancias en eficiencia van a reducir el uso de la energía, eso va a generar una mayor renta disponible porque se libera una parte de la capacidad adquisitiva, va a aumentar el Producto Interior Bruto y eso va a crear empleo, ¿no? El asunto está si no tenemos en cuenta también los otros efectos. Bueno, muy rápidamente, estos escenarios, lo que hemos definido es una serie de escenarios secuenciales. Partimos de un escenario base en el que no se aplica el plan de la Unión Europea, uno en el que se aplica el Energy Roadmap, uno en el que se aplica el Energy Roadmap, pero se incorporan los límites, ¿vale?, energéticos, uno en el que además de incorporar los límites energéticos, incorporamos la evolución de la productividad del trabajo, que en los últimos años ha ido decreciendo, uno más donde incorporamos un cambio estructural y le añadimos cómo sería para el caso de la Unión Europea que toda la Unión Europea tuviera una matriz A de input-output similar a la de Alemania, y luego uno final en el que le aplicamos políticas que tienen que ver con la reducción del tiempo de trabajo y políticas distributivas de mejora de la distribución primaria en favor del trabajo, ¿no? Bueno, en general y muy rápidamente, lo que veis es que comparado con el escenario base, pues claramente la introducción de estas restricciones energéticas y de estas políticas disminuye en general la evolución del Producto Interior Bruto, en algunos casos menos y en otros casos más. De hecho, el cambio estructural y las políticas de reparto del trabajo hacen que esos impactos sean un poco menores, tanto en términos de Producto Interior Bruto como en términos de empleo. Fijaros, cuando se incorporan los límites y la menor productividad y el cambio estructural y el reparto de trabajo, pues que serían estos en el caso del EUCO 27, es decir, una reducción del 27% en el consumo energético, esto en el EUCO 33, una reducción del 33%, y esto en el EUCO 40, que sería una reducción del consumo energético del 40%, ¿no? Y lo mismo con las emisiones, ¿no? Que, bueno, lograríamos reducciones en las emisiones importantes, pero más importantes cuanto mayor es la reducción del consumo energético. Simplemente, y ya para terminar, decir que a esto le incorporamos los mismos escenarios que habíamos planteado para el mundo, BAU, Green Growth y Post Growth, pero teniendo en cuenta las propias restricciones que planteaba la Unión Europea. Y el último gráfico que os quería mostrar sería este, cómo el único escenario que permitiría cumplir los objetivos para la Unión Europea de reducción de emisiones con efectos positivos sobre el empleo y no muy desastrosos sobre la evolución de la renta per cápita o el PIB, sería el escenario post-growth, ¿no? Querría resaltar que el escenario post-growth, cuando lo hacemos incorporando el reparto de trabajo o sin incorporar el reparto de trabajo, reducción del tiempo de trabajo, el efecto es muy importante. Fijaros, aquí sería la evolución del empleo sin incorporar las políticas de reducción de la jornada laboral y de reparto de tiempo de trabajo, y aquí incorporándolo, ¿no? Entonces, bueno, como veis, el único escenario que plantea una reducción importante de estas emisiones que sería compatible con los objetivos sería precisamente el escenario de post-growth. Conclusiones y limitaciones. Bueno, ya para terminar, Medeas muestra pues, que el crecimiento económico general no es un objetivo alcanzable, básicamente por el contexto de restricciones en los recursos y en el cambio climático, ¿no? Que la modelización macroeconómica debe incorporar estas restricciones porque si no estaríamos planteando escenarios de futuro que no son realistas en el mejor sentido de la palabra. La mayoría de los escenarios sugieren que es mejor hacer algo a no hacer nada, y esto, claro, es bastante importante. Y también ponen de relieve el dilema en el que nos encontramos, y es que la rápida transición energética sin un contexto de reducción nos aboca a esa trampa de la energía y, por tanto, a un incremento en muchos casos a corto plazo de esas emisiones,
en un plazo que, insisto, es el que no tenemos precisamente para resolver el problema, ¿no? Siempre vamos a tener este trade-off entre consumo e inversión, en qué parte de la energía que es limitada y que es decreciente vamos a dedicar a inversión de transformación del sistema energético, pues tenemos que tener en cuenta que eso lo vamos a detraer del consumo de otros usos. Y esto a veces en general no se tiene muy en cuenta en la mayoría de los escenarios y la planificación que se hace, ¿no? Tan solo el post-growth sería capaz de cumplir con estos objetivos y una de las conclusiones importantes es que hay que ir más allá de las soluciones tecnológicas en términos de eficiencia, renovables, y plantear cambios socioeconómicos muy importantes que afectan a la redistribución, a políticas de gestión de la demanda industriales, de consumos colectivos, agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Sin esto, pues claramente no es viable, ¿no? Y por último, que la reducción de la jornada laboral parece un elemento clave para mantener el empleo y la redistribución del tiempo de trabajo, ¿no? En general, a nivel mundial, esto supone que las reducciones del PIB per cápita deberían de ser importantes en el caso y del consumo de recursos en el caso de los países ricos, y plantear estrategias seguramente diferenciadas en el caso de los países pobres o llamados en desarrollo, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene Medeas y qué trabajos estamos en curso? Ya para terminar. Bueno, primero estamos trabajando en lo que sería dinamizar la matriz tecnológica, la matriz A, en vez de plantear matrices objetivo, plantear una evolución endógena de esa matriz, afinar un poco más en las políticas de gestión de la demanda, tanto de energía como del resto de recursos. Estamos insertando lo que sería el módulo financiero, precisamente para saber cuál es el impacto de la financiación de esa transición y qué impactos va a tener en términos financieros el hacerse cargo de los riesgos físicos derivados del cambio climático y de los riesgos de la transición. Y todo esto, conectarlo no solo con la distribución primaria de la renta entre trabajo y capital, sino con la distribución de la renta personal. Esto es lo que estamos ya ahora probando provisionalmente en el caso de España. Estamos incorporando algunas de estas mejoras al caso del modelo de Medeas para nuestro país. Y con esto terminaría. Muchas gracias. Perdonad, creo que me pasó algún minutillo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Óscar. Pues si te parece, pasamos rápidamente para aprovechar el tiempo que nos queda. Voy a recoger si hay preguntas. Haremos un primer turno. Podéis levantar la mano a través del propio Zoom. A ver si soy capaz de verlo, porque no sé cómo poner esto en galería. Vale. Bueno, como suele tardar un poco la gente en animarse a hacer las preguntas, si quieres Había Luis. Luis. Vale, pues adelante, Luis. No te oímos. Estás muteado. Vale, perdona. En primer lugar, muchas gracias, Óscar, por la presentación muy interesante. Y la pregunta es sobre el contexto actual, ¿no? De la coyuntura actual de guerra, ¿no? En Ucrania, del forcing o la presión de la Unión Europea de escapar, de huir de esta dependencia energética de Rusia, donde por un lado quiere, bueno, tener otras fuentes de gas natural o rápidamente ir hacia renovables también, ¿no? Y también en paralelo con esto, con el incremento de extrema derecha y otros partidos de derecha en Unión Europea que tradicionalmente son escépticos a nivel de cambio climático, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión personal sobre cómo el modelo que presentaste, tus ideas y vuestras ideas de vuestro grupo, también dónde se posicionan con esta coyuntura actual que estamos viviendo. Y muchas gracias. Espera, Óscar, voy a recoger a ver si hay alguna pregunta más de los existentes, y si no, yo mismo también te lanzaré una y recogemos ahí. Bueno, yo te dejo una pregunta muy sencilla y que quizás un poco está fuera del campo, pero digamos que vosotros lleváis mucho tiempo trabajando en estas cuestiones. Yo tengo la sensación de llevar 20 años escuchando cosas muy parecidas, quizá algo con este nivel de complejidad, pero te quería preguntar si os habéis planteado
la dimensión comunicativa de los resultados de vuestro proyecto de manera que sea entendible por un público más amplio y más allá de la ciencia. A mí personalmente me parece clave esto. Y si quieres recogemos una pregunta de Ignasi al respecto. Gracias. Bueno, muy interesante, Óscar. Felicidades por vuestro trabajo. Una primera pregunta, de alguna forma, tiene que ver algo con la de Luis. Claro, el mirar a futuro es difícil y luego nos encontramos que de golpe y porrazo pasan cosas que no se prevén, como Luis mencionaba la guerra, pero el caso del COVID es también muy claro. Este tipo de shocks tan extremos, ¿hasta qué punto invalidan ejercicios como el vuestro? ¿O hay forma alguna de alguna manera tratar de tenerlos en cuenta? Y otra pregunta es, por décadas se ha hablado, ¿no?, de las limitaciones del PIB como indicador y como, pues, ya no como mero instrumento o indicador, sino como por el hecho de que, tal como está concebido, a la hora de utilizarlo como elemento normativo orientador de las políticas públicas, pues distorsiona claramente hacia dónde éstas se orientan, ¿no? Pero, sin embargo, pues lo seguimos utilizando, incluso en el modelo que has presentado, pues aparece constantemente, ¿no? ¿Hay forma de empezar también en vuestros modelos, digamos, que hablan de una macroeconomía diferente, ¿no?, ecológica, alternativa, empezar a utilizar otros indicadores también, aunque probablemente debamos seguir utilizando también este? Vale, pues si quieres, Óscar, pasamos por estas preguntas. Vale, pues sí, bueno, son preguntas así, no son sencillas, ¿no? La primera, sobre la situación actual. Pues, a ver, yo creo que el problema con la situación actual es que seguramente tanto el tema de Ucrania como el tema del auge de la extrema derecha refuerzan las peores tendencias que teníamos hasta ahora, ¿no? Es decir, que no son acontecimientos que vayan a reforzar, sino que seguramente quiere decir que vayan a cambiar la situación, sino que seguramente van a reforzar las tendencias actuales. No cabe descartar, y de hecho lo estamos viendo, que aunque en este escenario de declive de los combustibles fósiles, de peak oil, se afiancen todavía más las prácticas de extraer hasta la última gota, ¿no? Entonces, esto se está como viendo muy claro cuando en el caso de Alemania, pues peligra y ha peligrado el abastecimiento, pues ya hasta los verdes han empezado a decir que se pueden abrir centrales nucleares, que bueno, que estaríamos dispuestos incluso tal. O sea, que quiere decir que el asunto como es como tan relevante a corto plazo, ¿no?, que parece que invalida todos los discursos que se venían haciendo incluso antes, de decir, no, bueno, vamos a pensar a medio y largo plazo y esto nos lo vamos a ir encontrando, pero vamos a ir resolviéndolo en la buena dirección. Entonces, a mí me parece que esto sería el escenario. Y luego, bueno, pues el negacionismo de la extrema derecha, pues claro, pues no ayuda para nada a la hora de que las políticas encaminadas a la transformación se hagan un hueco, ¿no? Y esto tendría que ver un poco con lo que lo enlazaría, si te parece, con la pregunta de Ignasi, ¿no?, de cómo incorporar este tipo de elementos o de shocks, ¿no?, que tú me decías en el modelo. Bueno, lo primero es que los modelos de dinámica de sistemas no son modelos predictivos. Es decir, yo simplemente, el sentido que tienen esas curvas que yo os he puesto son destacar tendencias, pero es muy poco relevante lo que pasa en 2035, ¿no? O simplemente tratamos de comprender la dinámica de ese proceso teniendo en cuenta las variables y teniendo en cuenta los escenarios. Y obviamente, acontecimientos como esto, por ejemplo, sí que hemos actualizado, por ejemplo, pusimos lo de la COVID y es curioso porque como son en muchos casos, dependiendo de la amplitud del shock, pues lo que hace el sistema para adaptarse
puede tardar más o menos. En el caso de la COVID, cuando hemos actualizado un poco algunos indicadores, pues la verdad es que no salía, o sea, la evolución se mantenía, o sea, el sistema parecía que sí que era capaz de aprender de ese shock y las tendencias de fondo no se modificaban. De hecho, pues ya lo habéis visto, es decir, se paró la economía mundial, se redujeron las emisiones y enseguida, en cuanto ha vuelto a activarse, pues han continuado un poco las mismas tendencias, ¿no? Pero efectivamente hay cambios estructurales como muy fuertes que afectan al modelo. De hecho, nosotros prevemos algunos cambios estructurales, pero no todos. Efectivamente, la matriz, lo que pasa con la matriz input-output, pues el modelo es sensible a lo que pasa con la matriz input-output. Entonces, pues efectivamente un cambio muy sustancial puede hacer que las tendencias del sistema se modifiquen de manera importante. Lo único que podría decir en descargo de este tipo de ejercicios es que sí que hemos hecho bastantes pruebas, se hacen como pruebas de robustez, ¿no? En el sentido y de sensibilidad, en el sentido de que tú metes ahí unos escenarios súper bestias y tal para saber si, o sea, haces pruebas con... Y en general, debo decir que se ha comportado razonablemente bien, lo cual no quiere decir, y esto lo quiero poner de manifiesto, lo cual no quiere decir que luego la realidad nos desborda, ¿no? O sea, que efectivamente hay muchas más cosas en la realidad de las que aparecen en el modelo y con esto, pues seguramente que nos vemos en 2040 y lo comparamos y pues habrá cosas que no tienen nada que ver y otras cosas a lo mejor en las que las tendencias se han podido cumplir, ¿no? Pero yo destacaría que teniendo en cuenta todas esas limitaciones que apuntaba Ignasi, efectivamente no nos lo tenemos que tomar como, porque efectivamente el futuro es impredecible o tiene un rasgo de incertidumbre muy fuerte, no nos lo tenemos que tomar como pronóstico así, sino como con este mar de fondo de la evolución de la economía mundial, de la evolución de la economía europea y estas políticas y escenarios, ¿cuáles son los resultados? Sobre todo para no apostar por escenarios que claramente parece que no son viables o no son factibles, ¿no? Y en cambio centrarnos en aquellos escenarios que pueden tener alguna oportunidad. Yo creo que para estas cosas sí que sirve este tipo de modelaje, ¿no? Mira, Óscar, perdona, si quieres, obvia mi pregunta porque ya nosotros lo vamos a poder discutir en otro momento y pasamos a Jesús y a Rosaria y cerramos con estas dos intervenciones. Vale, sí, perdona. Adelante. Bueno, estaba Rosaria primero. Bueno, a mí es una pregunta rápida. Quería saber, dentro del modelo, ¿dónde interviene la gestión de residuos? Sí, interviene dentro de energías renovables, o sea, de reutilizo de residuos para producir energía verde, o entraría en otros, ¿en qué ámbito entraría? Porque esto sí que no es una cosa que he entendido, o si no entra, o sea, era más que nada esto. Sí, mira, los residuos entran de una manera bastante parcial. Primero, entran en la parte de materiales para las renovables con tasas de reciclado y luego entra en los residuos, que es el residuo gaseoso, que son las emisiones. Pero el resto como tal no entra. Esto podría entrar, de hecho, en sucesivos, cuando estamos afinando las políticas de gestión de la demanda, una parte de las políticas de gestión de la demanda que tiene que ver con reducción y reutilización entrarían ahí, pero ahora mismo en la actualidad solo están esos dos elementos que te he dicho. Vale, pues si quieres, Óscar, continuamos. Perdón, Jesús, continuamos y cerramos ya. Bueno, muchas gracias, Óscar. O sea, muy fan. Ya lo explico explico Medeas en el máster también. Le dedico bastante tiempo en una de las sesiones. Tenía como dos preguntas, ¿no? Una más sobre el trabajo vuestro en sí y la otra una apreciación tuya. La pregunta es si, bueno, tú mismo has dicho que podemos decir que la propia transición energética va a disponer de menos energía porque hay mucha de esa energía que necesitamos para precisamente construir todo eso y fabricar todo eso. Pero eso es lo que vais a tener en cuenta, imagino, y esa es la pregunta, en los cambios que estáis haciendo a la matriz tecnológica, ¿no? Para que ya no sea ese objetivo, ¿no? Esa matriz estática, sino para que incluya el hecho de que la propia disponibilidad de energía para producir ese cambio tecnológico va a ir disminuyendo, ¿no? Esa sería como la pregunta. Y la apreciación tuya es si no crees
¿no? Que en realidad vamos a llegar a eso antes, ¿no? O sea, vamos a llegar porque realmente nos va a venir encima ese shock energético que de alguna manera parecería que va a propiciar que tenga que haber un cambio tecnológico sí o sí. Sí, sí, no, muy interesante, la verdad, las dos cosas que has comentado, Jesús. La primera, efectivamente, digamos que la propia evolución de la matriz, cuando está endogenizada, y claro, al estar endogenizada quiere decir que los parámetros están afectados por lo que está ocurriendo en el resto de las variables, eso es lo que va a determinar precisamente el resultado que tú estás diciendo. Es decir, que la trampa de la energía, que ahora mismo, con si quieres, parámetros estáticos y coeficientes estáticos, simplemente la tienes clara porque con las disponibilidades actuales y los requerimientos de energía actuales está claro que tienes que dedicar una parte muy importante a financiar energéticamente el nuevo sistema, pero que esos coeficientes, esos requerimientos van a evolucionar, pero van a evolucionar en un doble sentido, en el sentido de que, por un lado, al hacerse más escasos, van a ser más difícil recurrir a ellos y, por tanto, te va a obligar a cambiar tecnológicamente, y, en segundo lugar, va a tener el efecto de que el resultado de esa modificación tecnológica también se va a saldar seguramente con una reducción en el consumo energético total, sea renovable o no sea no renovable. O sea que, y eso en el siguiente año o en la siguiente simulación te va a afectar a los propios coeficientes, y entonces la forma en que tú vas a producir bienes y servicios utilizando energía también va a cambiar. Entonces, claro, esa es un poco la dificultad, pero efectivamente, como dices tú, esa es la clave, y en eso es lo que estamos ahora justamente trabajando. Y la otra, perdona un momento, Jesús, era... La otra es si no crees que en realidad el cambio tecnológico se va a dar, va a tener que darse porque vamos a entrar en ese shock, digamos, energético, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que hay un componente como que es como muy claro, y además el cambio climático, cuando se realimenta todo esto por cambio climático, todo este asunto de la gestión del riesgos, los riesgos físicos y los riesgos de transición van a ser como muy claros. Pues si tú de repente nos tomamos en serio los compromisos, pues hay un montón de industrias, sectores que utilizan, que ellos producen petróleo, generan petróleo, y otros que lo utilizan de manera clave, que ya no lo van a poder utilizar. Entonces, una parte muy importante de su stock de capital, maquinaria, instalaciones, van a quedar de repente varados. Entonces, ese tipo de transformación va a ser una transformación casi como lo que dices tú, o sea, obligado, es que vamos a tener algo que hacer de otra manera. Y lo más preocupante es que una transformación de ese calibre, en general, históricamente, pues se suele hacer o se ha hecho durante décadas. Es que ahora mismo tenemos plazos súper cortos. Y entonces, el dilema de estos plazos súper cortos es cómo priorizas y cómo gestionas ese elemento de colapso o de caos que va a existir en el sistema productivo en los próximos años, ¿no? Esa es un poco la gran dificultad que yo veo, ¿no? Pues muchísimas gracias por las preguntas y por la intervención, Óscar. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, gracias a todos los asistentes, y recordaros que nos vemos en la próxima sesión de Pensaments, y ya informaremos oportunamente.